Dicen que un amor es más fuerte que la sangre, sobre todo cuando viene de una madre. Y hoy Katherine quiere decírselo a todo el mundo. Muy buenas tardes, se abre la sesión doña Katherine y doña María. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Bueno, primero agradecí esta oportunidad. Yo quería venir para hacerlo más que un caso, un homenaje a mi madre adoptiva por haber sido la mejor mamá que pude haber tenido. Mamá adoptiva. Mamá adoptiva. Y ahora mamá ya legal también. O sea, la adoptó. Así es. Por lo tanto, es la mamá. Sí. ¿Y cuál fue esta historia? ¿Hace cuánto tiempo que la adoptó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿Por qué? Bueno, biológicamente ella es mi tía materna. Pero yo desde que tengo 1 año y medio de vida me crié con ella y con su esposo, quienes han sido mis padres durante toda la vida. Desde que yo tengo 1 año y medio, ellos me dieron educación, me dieron todo el cariño del mundo. Y cuando yo cumplí 15 años, el regalo que yo pedí fue ser adoptada por ellos. O sea, usted siempre supo que no era su mamá biológica, que era su tía. Exacto. Sí. Siempre yo supe y conocí mis orígenes. Conocí a mis padres biológicos, pero siempre yo sentí que ellos eran mis padres. Me criaron desde toda la vida. ¿Y por qué la tía terminó haciéndose cargo de esta sobrina? Porque mi hermana trabajaba mucho. Y de un día para otro como que no... Ella sí estaba cuidada, pero yo ofrecí ayudarla a cuidar porque tenía un mejor pasar. Y mi hermana se llevaba los viernes en la tarde a la Catita a su casa. Me imagino que esta idea de adoptarla fue conversada con la mamá biológica en algún Sí, minuto. pero al principio no fue adoptarla, fue ayudarla. Al principio era ayudarla, pero Sí. cuando su sobrina le pide a los 15 años su Sí, hija hoy. hablamos con la mamá y el papá. ¿Y ellos qué opinaron de esto? Que ellos dijeron que sí, que teníamos todo el derecho porque la habíamos criado siempre. Lo que pasa es que la gatita después no se quiso ir. Cuando pretendían ya llevarla, ella ya nunca más quiso volver. ¿Y usted tenía más hijos? No. O sea, es su hija única, su Ella regalona. Fundición. Fundición. Pero ella sí tiene un hermano biológico y lo que tratamos siempre es que se amen, se adoren como hermanos, se quieren. Yo adoro mucho a él y tenemos contacto. ¿Y contacto con la mamá y el papá biológico también existe? Sí. Una bonita relación con mi mamá biológica y con mi hermano, que yo lo adoro. Nunca hemos hecho diferencia entre lo biológico y lo ya legal, por así decirlo. ¿Y el proceso de adopción hubo que lo iniciaron ustedes después de esta solicitud? Después de haber hablado con los papás biológicos, tener la petición de la sobrina, tuvieron que hacer todo el proceso legal, ¿o no? Claro, sí. Hicimos todo como correspondía, primero hablando con mi hermana. En esos tiempos todavía ellos vivían juntos porque después se separaron. Y al principio sí, yo creo que tiene que ser como un poco fuerte para ellos, independiente a que no la criaron. Después empezamos con todo lo que fue el proceso de adopción, que es largo, es difícil, es complicado. Fue bastante largo y bastante complicado en el fondo. Sí, se inició cuando yo tenía 15 años, como señalé, fue el regalo que yo pedí, pero duró más o menos hasta que yo ya tenía 17. Entonces estuvimos al límite y era lo que a mí en esa época me tenía muy nerviosa de que yo ya iba a cumplir la mayoría de edad. Sí. Y usted sabía que cumpliendo la mayoría de edad ya ese sueño va a ser imposible. Sí. ¿Y cuando recibieron la noticia? Cuando está la última resolución que la declara hija adoptiva. Fue súper emocionante. Hermoso. Mi esposo lloraba mucho,
yo a puros codazos ahí en el juzgado. En el juzgado. Y no sé, se llama magistrado, Sí. se dio el tiempo de felicitarnos de que habíamos criado una excelente persona y fuimos felices. Claro, porque en el proceso el tribunal tiene que conocer toda esta historia. Exacto. Exacto. Y además que no lo sé, pero generalmente se adoptan niños más pequeños a lo mejor. Y ellos conocieron la historia y, como digo, yo siempre fui de la idea o asumí que nunca iba a tener hijos biológicos, no sé, pero siempre fui de la idea que la adopción es lo más hermoso que puede existir. Tener hijos por elección. Y cuando Catherine le propone la idea de ser adoptada, ¿a usted antes de eso no lo había evaluado, no lo había pensado? No, porque yo la amaba y la adoraba, aunque tuviera o no tuviera mi apellido. Ella iba a ser mi hija igual. Entonces, tampoco quería entrar en un conflicto a lo mejor familiar. Claro, con los papás. Claro. Entonces yo trataba de evitar esas cosas y pensaba que el apellido no era no sé, Necesario para formar la familia que necesario tenía. para formarla yo a ella, porque mi único objetivo era formarla. ¿Y esto por qué se le ocurrió? ¿Cómo supo del proceso de adopción? ¿Por qué pensaba? ¿Por qué lo pidió como regalo de cumpleaños? Yo en los inicios no sabía mucho del proceso de susceptibilidad y después del proceso de adopción, sino que más bien cuando yo estaba en el colegio siempre me topaba un poco el hecho de que yo no llevaba sus apellidos. Si bien yo conocía mis orígenes y para mí ellos siempre fueron mis padres, era un poco de este sentido como de pertenencia y de identidad, que yo me identificaba más con los apellidos de ellos que con mis apellidos biológicos. Entonces, primeramente yo hablé de cambiar los apellidos, porque yo en esa época pensaba que el cambio de apellido era más o menos lo mismo que el cambio de filiación. Hay mucha gente que piensa eso. Bueno que lo aclare. Claro, entonces después cuando iniciamos todo el proceso tuvimos la suerte de conocer unas muy buenas abogadas que nos explicaron las diferencias y ahí fue como no, yo lo que quiero realmente es el cambio de filiación para que el derecho reconozca esta situación que viene siendo desde que yo tengo 1 año y medio, prácticamente toda mi vida. Ellos han sido mis padres. Una de esas grandes abogadas que es usted, que fue generosa y que les explicó en detalle y las acompañó en este proceso, es Claudia Selume, ¿no? Sí. Ella es abogada experta en adopciones. Que después se dio el caso que con Claudia mantuvimos el contacto y a raíz de toda esta situación yo quise estudiar Derecho. O sea, usted es una colega. Sí. Abogada Entré a hoy en día. estudiar Derecho en la Universidad Católica y siempre quise dedicarme a familia. Y si se daba la opción, en adopción, porque es un tema que a mí me encanta. Y Qué también lindo siento, devolver la mano de lo que claro, pasó. siento que uno puede devolver la mano y hay tantos niños que realmente necesitan el amor de una familia que no lo puede dar la familia biológica. Entonces les cambia la vida cuando se los da la familia adoptiva. Nosotros, conociendo este dato, invitamos a Claudia a que viniera a conversar con nosotros. Así que le vamos a pedir que ingrese a Claudia Selume, que por lo demás no es nueva su colaboración. Bienvenida, Claudia, con nuestro programa. Hola. Ya que has venido varias veces, ¿no?, a conversar con nosotros y vamos a ir a la pizarra al tiro. Ya sabe que va a ir a la pizarra. Para hablar sobre el proceso de adopción, porque tal como nos explicaba esta hermosa mamá, es habitual que a pesar de que todo hace predecible que ocurra un proceso de adopción como en esta historia, se trata de evitar, porque se piensa que el proceso es engorroso, que es difícil, no se sabe dónde empezar ni cómo empezar. Entonces, por eso quisimos invitarte, porque sabemos la razón emocional que te liga con la historia, pero además porque sí eres una reconocida experta en la materia y explicar a muchas personas que están en su casa, que a lo mejor tienen la idea, tienen las ganas, pero no saben por dónde empezar. Bueno, lo primero que tienen que evaluar es su idoneidad, ¿cierto? La idoneidad es un estudio de la familia en cuanto a su idoneidad física, moral, psicológica, para poder adoptar un niño o niña. Entonces, lo primero, vamos a ver esta idoneidad. ¿Y quién la concede? La concede
el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, organismos acreditados que son Fundación San José, Fundación Mi Casa y Fundación Chilena de la Adopción, que es la institución en la cual yo trabajo, como ustedes bien saben. San José, Mi Casa, y la Fundación Chilena de la Adopción o FADO. FADO. FADO, más cortito. Entonces, cualquier persona que quiera ser evaluado para poder adoptar debe concurrir a alguna de estas instituciones para evaluarse desde el punto de vista, como decía, psicológico, moral, emocional. Aquí se revisa también si se cumple con los requisitos que establece la ley, por Así ejemplo, la es. diferencia de edad, la edad que tiene que tener la persona a la que pienso adoptar, Así etcétera, etcétera. Así es. Aquí siempre recibimos algunos prejuicios o rumores que se esparcen. No, es que yo no soy una persona que tenga mucho dinero, entonces seguramente me va a ir mal. No, eso no es necesario tener mucho dinero para poder adoptar. Lo que se sugiere es que sean 200.000 pesos per cápita Por integrante de la por familia. integrantes de la familia, porque es como algo para poder vivir, Subsistir. lo mínimo para poder subsistir. Sí. Exacto. Pero para revisar todo eso y ver si existe la posibilidad, aunque la respuesta sea negativa, siempre es bueno certificarlo, realizarlo a través de estas 4 instituciones. Es que es solamente dentro de estas instituciones y se entrega un certificado de idoneidad que te certifica que tú tienes la posibilidad cierta de iniciar una causa de susceptibilidad de adopción. Ya, tenemos el certificado, entonces nos vamos a la susceptibilidad. Trabalengua la palabra. Susceptibilidad. Ya, ¿dónde? Este es el proceso que se centra en el niño, niña o adolescente, en virtud del cual se verifican que las causales que la ley establece para que un niño sea adoptado, en este caso se dan. Por ejemplo, la autorización de los padres biológicos. Por ejemplo, bueno, ahí está la cesión, Sí. que es otro tema, pero en susceptibilidad es la inhabilidad de los padres, por ejemplo, el abandono. Son ciertas situaciones que la ley establece para los efectos de poder determinar si un niño o niña es susceptible de ser adoptado. Entonces, en este procedimiento es contencioso, se llama contencioso donde hay una disputa entre partes. En este caso, los solicitantes, que es el caso que nos convoca, donde ellos comparecen demandando a los padres biológicos. ¿Por qué? Porque ellos son declarados idóneos y detentaban el cuidado de Catherine en los hechos. Entonces ellos demandan a los padres y se transforma esto en una causa contenciosa donde el tribunal resuelve si es o no susceptible de ser adoptado. Esto se realiza ante los tribunales. Tribunales de familia correspondientes. Tribunales de familia. Así es. Y es el tribunal que en una o varias audiencias va a ir determinando si el niño al que yo pretendo adoptar es realmente susceptible de ser adoptado. Así es. Se declara la susceptibilidad. Pasamos al tercer paso. Pasamos al proceso de adopción previamente tal. Dice relación con la familia adoptiva y el niño o niña declarado susceptible de ser adoptado. En este último paso, la familia solicita que el niño o niña sea inscrito como su hijo. Hijo. ¿El hijo adoptivo tiene exactamente los mismos derechos que el hijo biológico reconocido? Totalmente. No existe ninguna diferencia. Más, yo siempre pongo el ejemplo que si sacamos un certificado de nacimiento de un hijo biológico y sacamos el certificado de nacimiento de un hijo adoptivo, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna indicación, ni subinscripción, ni nada que se le parezca. Y aunque parezca majadero, cuando hablamos de ninguna diferencia, es ninguna diferencia, ni respecto a los alimentos, ni de respecto a su derecho de herencia, ni respecto a los deberes y derechos de los padres. Ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Este proceso es el que nos contaba Catherine, que te tomó a ellos prácticamente 2 años. ¿Es lo Así habitual? es. Generalmente es lento, lo que pasa es que, bueno, en este caso puntual tuvimos ahí una oposición del papá, que en su momento dijo que él no estaba de acuerdo con este proceso, entonces hubo que hacer evaluaciones de por medio, a Catita le tocó ir al tribunal a conversar con la juez. Entonces, en ese proceso judicial nos demoramos un poquito más, dado que se transformó en un proceso contencioso. Hubo una disputa. Pero a pesar de aquello, se concretó. Aquí Y hubo una exacto. resolución. Te invito, Claudia, que pases al medio, porque ya hablamos de la parte técnica, hablamos de la parte legal,
del procedimiento, que es sumamente importante conocerlo, y conocer las restricciones. Una de las restricciones que nos señaló Catherine era la mayoría de edad. Sí. Todo esto se puede realizar antes de los 18 años. Eso es súper importante saber. Sí, es muy importante hacer hincapié porque nos ha pasado muchas veces que llegan a nuestra institución o a nuestra oficina para poder evaluarse personas que ya han cumplido la mayoría de edad o que están al borde. Entonces, muchas veces hay que correr y pedirle al tribunal a veces que las audiencias sean adelantadas precisamente por el cumplimiento de esta mayoría de edad, que es el tope para poder adoptar. Otra de las situaciones que señalaba Catherine es la relación que ella sigue manteniendo, el conocimiento que ella sigue teniendo con su familia de origen. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque antiguamente había un secretismo, un que no saber, un ocultar el proceso de adopción, incluso había suplantación de maternidad, ¿cierto? Para evitar que se conocieran todos los antecedentes. Hoy es absolutamente distinto. Hoy se reconoce el derecho de las personas de conocer su origen, ¿no? Así es. De hecho, la Convención Internacional de los Derechos del Niño está reconocido este derecho a conocer sus orígenes. Existe un procedimiento judicial que es para aquellos mayores de 18 años que quieren conocer su historia de vida, sus orígenes, poder solicitar el desarchivo de los antecedentes desde el registro civil y poder obtener la información de su familia a través de esta búsqueda de orígenes. Esto también es importante para aquellas personas que saben que fueron adoptadas en algún momento de su vida. Si es que quisieran conocer sus orígenes, deben acercarse a alguna institución para que los apoye en ese proceso judicial. Someramente hemos revisado todo el proceso legal, judicial y la normativa. Emocionalmente, me imagino, para nosotros es un placer, un honor siempre tenerte acá, siempre contar con tu colaboración, pero esta es una historia muy especial porque fuiste parte de este proceso. Hoy en día tienes a Catherine como colega, Sí. trabajando en lo mismo que tú haces. Sí. Emocionalmente, para mí es muy satisfactorio, primero, haberla podido acompañar desde este proceso judicial. Después, en su época de estudiante universitaria, también ahí tuvimos algunos contactos donde ella me preguntaba algunas cosas, yo podía ayudarla. Y después, Katy ya es abogado, ingresó a trabajar a Fundación Mi Casa, por lo que también trabaja en la misma área y además trabajamos juntas en nuestra oficina. Así es que para mí es muy emotivo estar aquí y yo les agradezco la invitación. Es una tremenda profesional. ¿Algo especial que le quieras dedicar hoy o que le quieras decir? A todo este grupo familiar, nosotros en la oficina los queremos muchísimo. Todo mi equipo de trabajo es un caso que nos llevó a movilizarnos por todos lados, a ir a las audiencias. En ese tiempo eran presenciales, sí. Así que estuvimos ahí, como decían, pegándole codazo a don René, llevándolo, que no quería ir al tribunal. Él era bastante reacio a tener contacto con los abogados. La verdad es que don René decía, me cargan los abogados. Entró a mi oficina diciendo, me cargan los abogados. Y salió despidiéndose de abrazos y de besos. Así es que, y teniendo una hija abogada. Y ahora tiene una hija abogada. Ahora su hija es abogada. Entonces, la verdad es que para nosotros es una maravilla poder contar con el apoyo y el trabajo de Katy, que es una profesional, pero fuera de serie. Así es que una maravilla estar en nuestra oficina y ojalá sigamos trabajando juntas mucho tiempo más. Gracias, Clau. No, para mí también es súper emocionante tenerte acá porque de verdad tú me has enseñado mucho en el ámbito de derecho, como decías tú, desde la época de la universidad, pero también en la época de las audiencias. Yo nunca me voy a olvidar que la Claudia fue súper humana conmigo. Yo en esa época tenía 15, 16 años. Ella me acompañó, me invitó a un café para que yo me calmara y estuviera tranquila al momento de hablar con el magistrado, así que eso es algo que yo nunca voy a olvidar. Eso es algo que ojalá nunca un abogado olvide, sobre todo los abogados que nos dedicamos al área de la familia, porque hay conflictos humanos en juego, hay emociones profundas en juego. Y mantener la humanidad a pesar de los años de experiencia creo que es una obligación que debemos tener todos quienes trabajamos como abogados y sobre todo, insisto, en el área de la familia. Muchas gracias, pues, doña Claudia Cerumo, por venir una vez más y esta vez con un hermoso mensaje y una hermosa historia. Muchas gracias por la invitación, Carmen Gloria. Muchas gracias a ti.
Vamos a pedirle también a nuestra psicóloga Marisol Sagredo, quien conversó con ustedes, para que nos dé su apreciación sobre esta maravillosa historia y sobre este cierre tan lindo que le están dando, además, a un proceso largo que terminó hace un tiempo, pero que ameritaba un cierre especial. Tengo que decir que es difícil para mí este caso en especial porque yo las conozco ambas, más a María, desde antes, entonces sé de qué se trata esta historia, sé muchos bemoles de esta historia. Y quiero decir que la maternidad desde la psicología se ve desde el vínculo cuando hay apego. Y acá el apego estuvo desde el día 0. Ustedes son mamá e hija, digan lo que digan. Ustedes son mamá e hija cuando están juntas, cuando no están juntas, cuando conversan, cuando almuerzan, siempre. Son dos mujeres que se adoran y que se preocupan la una de la otra en todo minuto. Y quiero decir que la maternidad tiene que verse así, Carmen Gloria. La maternidad no es quien nos trajo al mundo, es quien nos mantiene en el mundo, felices y con una sonrisa. Y esta es una experiencia y un ejemplo para todas aquellas mamás que son mamás de alma, quizás no mamá de carne, de genética, pero que son mamás, para decirles que, miren, este es un buen ejemplo de lo que es ser mamá. Me tocó en lo profundo tu frase, mamá es quien nos mantiene en este mundo. Porque es tan así que puede que con los años, como pasó a mí, uno no tenga la suerte de tener a la mamá físicamente al lado. Pero esa esencia, ese papel protagónico que tienen en la formación de nosotros, queda por el resto de la vida. Independiente de los años que hayan pasado, independiente de que a lo mejor ya no podamos abrazarla, siguen siendo parte nuestra, siguen siendo nuestra esencia. Y eso es absolutamente maravilloso. Es absolutamente maravilloso y estoy absolutamente de acuerdo contigo, aunque parezca redundante la palabra. Absolutamente de acuerdo. Ser mamá es criar, educar, formar, estar cada día, cada noche, en cada evento importante, en cada paso, en cada caída, ahí, de la mano, juntas. Porque ese lazo, aunque parezca majadero lo que voy a decir, ni la muerte los separa. Ser mamá es criar, educar, formar, estar cada día, cada noche, en cada evento importante, en cada paso, en cada caída, ahí, de la mano, juntas. Porque ese lazo, aunque parezca majadero lo que voy a decir, ni la muerte los separa. Es para siempre. Así de importantes son nuestras madres. Muchísimas gracias, Marisol. De nada. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo? Quiero Estamos todos acá muy emocionados. Sí, quiero recalcar eso, que el amor de mamá ni la muerte los separa. Hay muchos duelos por pérdidas de madre, pero la madre sigue porque queda en nosotros y va a quedar para toda la vida. Y tenemos que tomar lo que funciona de la mamá y hacerlo aún mejor. Y tú tienes mucho de tu mamá, lo conversamos arriba, tienes mucho de tu mamá. Bueno, toma lo que funciona y hazlo brillar para que ella se sienta orgullosa. Y así cada una pueda seguir su vida y unirse, abrazarse, cada una dentro de su historia. Porque eres mucho más que mamá, pero pucha que es buena mamá tu mamá. Sí. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Marisol. Perdón. Nada que perdonar. Catherine buscaba hacer un reconocido homenaje a su madre. Y a través de esta mamá, nosotros buscamos hacer un homenaje a todas las mamás que nos ven, que nos siguen. A todas esas mamás que están formando, que formaron y van a seguir formando a cada uno de los seres humanos
que nos toca pasar por este mundo. A las que son responsables, que sigamos la lucha diaria. A que, como dijo Marisol, son la razón de por qué estamos acá. Así que a través suyo y a través de este homenaje que le rinde su hija, nosotros rendimos homenaje a todas las mamás que nos ven. ¿Hay algo que usted le quería decir? Sí, yo escribí unas palabras para mi mamá. Mi querida Nina, no hay cartas ni gestos que puedan dimensionar el gran cariño y amor y agradecimiento que yo siento por ti. Estoy tan agradecida de tu fortaleza, de tu amor y de tu compañía, por enseñarme de esa forma tan característica tuya. Aprendí a leer jugando, a ser responsable y amable, pero siempre sabiendo mi valor como persona. Me transmitiste tus valores y forma de ver la vida. Esto me permitió que hoy sea una profesional que ama lo que hace y que lucha por sus metas y sueños. Hiciste a una niñita muy feliz, creciendo en un ambiente muy protector, lleno de amor y de cariño. Gracias por apoyarme, por consolarme cuando lo necesitaba, por aplaudirme cuando lo lograba y también por llamarme la atención cuando me lo merecía. Gracias por criarme de una forma tan linda, enseñándome que tener dos mamás, una biológica y una de corazón, era un privilegio. Y gracias por amar tanto a mi hermano biológico. Qué manera de ser mi partner, de salir juntas, de comentar series y reírnos a carcajadas, de mirarnos y saber lo que la otra está pensando. Eres una excelente mujer, una excelente esposa y sobre todo la mejor mamá que yo pude haber escogido. Muchas gracias. Qué bonito. Uf. Vaya donde su mamá. Ay, Y ahí abrazaditas las dos. Nosotros desde acá, de parte de todo este equipo maravilloso que todos los días pone su mejor empeño en hacer el mejor de los programas sociales de la televisión chilena, les damos las gracias a todo este gran número de madres que nos acompañan a diario, que nos han transformado durante todo un mes en Primera Sintonía. Y les decimos feliz Día de las Madres a ustedes, en especial a María, con este homenaje que es su hija, y este regalo que su hija quiso traer hasta acá. Y con esto cerramos la sesión. Un placer.